parte de la institución educativa Glorioso Comercio 22. Quienes le hablan son los estudiantes del cuarto grado sección E. En esta oportunidad vamos a narrar el libro Derechos Humanos para la Dignidad Humana, lo cual esto se dividirá por temas o por capítulos, ¿ya? Quien le habla es Melanie Somara Omaniquispe, una estudiante del cuarto E, y mi compañera. Mi nombre es Annalise Fominacha Miagustincio. Yo me llamo Marisela Valenciano. Y gracias, ahora sí vamos a empezar. Este libro tiene 7 capítulos, lo cual mi persona dirá el capítulo 1 y el capítulo 2 y la introducción más. Yo realizaré el capítulo 3, 4 y el 5. Yo el 6 y el 7. Bueno, dicho esto, empecemos, ¿ya? El libro Derechos Humanos para la Dignidad Humana empieza diciéndonos que en la actualidad hay una gran injusticia, ya que millones de personas en el mundo no tienen que comer, no tienen agua, no tienen salud y mucho menos tienen educación, lo cual es algo muy básico para vivir con dignidad. También nos dice que Amnistía Internacional explica que esto no es por falta de recursos, sino por las negligencias y malos gobernantes. También nos dice que nos muestra 2 ejemplos, lo cual serían los desalojos forzosos en Zimbabue, donde millones de familias perdieron su hogar de una manera muy cruel. El otro es la mortalidad materna en Estados Unidos. Esto nos dice que afecta más o menos a mujeres pobres y afrodescendientes. También nos dice que los derechos económicos, sociales y culturales como la salud, la educación y vivienda son tan importantes como derechos civiles y políticos. También dicen que no se pueden separar, que sin educación no hay libertad y sin salud no hay vida digna. También otra vuelta nos dijo Amnistía Internacional, lo cual nos afirma que todos los derechos son universales e indivisibles y que los gobiernos deben garantizar que nadie viva con hambre o en miseria. Bueno, ahora sí empecemos con el capítulo 1, que es reivindicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Este capítulo tiene como 4 subtemas, lo cual vamos a primero empezar de qué más o menos va a tratar este capítulo. Este capítulo nos explica cómo nacen, se reconocen y fortalecen los derechos económicos, sociales y culturales. También muestra cómo fueron ignorados por mucho tiempo y cómo los movimientos sociales y la comunidad internacional los recuperan como parte esencial de los derechos humanos. Ahora vamos con el primer subtema, que es los orígenes de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos derechos dice que se exigen hace siglos, ¿no? Hace mucho tiempo. También nos dice que durante la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos ya se hablaba de valores como la igualdad y la fraternidad, que luego inspiraron derechos como el trabajo digno, la educación y la vida digna, con vivienda, alimentación y salud. También nos dice que en 1919 se creó la OIT, que defiende los derechos laborales. Luego, en 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoció el derecho a vivir con dignidad. Y en 1966, la ONU aprobó la PIDESEC, lo cual es que dio fuerza legal a los derechos de la salud, educación, cultural, trabajo y bienestar. Ahora vamos con el segundo subtema, que es tras la Guerra Fría. Durante la Guerra Fría, los países se dividieron entre capitalistas que defendían la libertad política y los socialistas que querían la igualdad en la sociedad. ¿Ya? Esto hizo que la DSEC se consideran secundarios, pero desde los años 80, o sea, hace mucho tiempo, los movimientos sociales, obreros, campesinos, comenzaron a exigir salud, educación y trabajo con derechos humanos. Ahora sí nos vamos con el tercer subtema, que es los retos actuales. Aunque ya había muchos avances, y los gobiernos no cumplen ni garantizan estos derechos, ya que muchas veces los gobiernos son muy injustos, lo cual a las personas
que tienen alto poder y alto rango, solo a ellos les hacen caso. Y a nosotros como personas humildes o al resto de la población o a los pobladores que están en zonas rurales no les hacen caso. También nos dice que en la Amnistía Internacional menciona casos como las comunidades en Yaquique, Asá y Saoyamaca en Paraguay, donde dice que ellos habían luchado durante años para recuperar sus tierras sin recibir respuesta rápida del Estado. Otro subtema, el cuarto sería la campaña Exige Dignidad. En 2009, la Amnistía Internacional organizó o lanzó la campaña de Exige la Dignidad, ¿no? Para luchar contra la pobreza, los derechos humanos, y también dice que se centró en 4 temas, lo cual es la salud materna, los derechos sexuales y reproductivos, los derechos de las personas que viven en asentamientos precarios, la rendición de cuenta de las empresas y el acceso a la justicia para hacer valer a la DSEC. El mensaje principal es que la pobreza no es inevitable, sino una forma de violencia estructural. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a hacer un resumen de este capítulo, que sería el capítulo 1. Bueno, en este capítulo 1, más que todo nos habló sobre que solo existió todos los derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos se cumplen, pero junto a la DSEC, y que estos no son favores ni promesas futuras, son derechos reales que los gobiernos deben garantizar y cumplir. Sin educación, sin salud, sin vivienda ni trabajo, no puede haber libertad ni democracia verdadera. Bueno, dicho esto, continuemos con el capítulo 2, que es los derechos económicos, sociales y culturales en detalle. ¿De qué trata este capítulo? Este capítulo trata o nos va a explicar cada uno de los derechos, o sea, cuál es su función y, o sea, qué significan para nosotros y por qué son tan importantes, y también cómo el gobierno o el Estado debe protegerlos. Empecemos. Como primero tenemos al derecho culturales, que nos dice que toda persona puede participar en la vida cultural, mantener su idioma, sus tradiciones y religión y disfrutar del arte y la ciencia. Y el Estado debe proteger las culturas indígenas y promover el acceso a la cultura para todos. Como segundo, tenemos el derecho a una alimentación adecuada. No basta solo con comer, la comida debe ser sana, nutritiva y accesible para todos. Y los gobiernos deben garantizar acceso a alimentos, tierras y recursos, ¿ya? Y también nos dice que el hambre es una violación directa a los derechos humanos, ya que también, como sabemos, que si no comemos nos podemos enfermar y son enfermedades muy graves, entonces lo cual es muy necesario comer y también comer de una manera muy balanceada. Como tercer derecho tenemos el derecho a una vivienda adecuada. Vivir con dignidad no significa no significa que tú puedas normal vivir en la calle. Tú tienes que tener una vivienda segura en tu casa con los recursos básicos y necesarios que necesitamos, como la luz, el agua y desagüe. También nos dice que los desalojos forzosos son ilegales. El Estado debe ofrecer soluciones y proteger a las familias más vulnerables. Como cuarto derecho tenemos el derecho a la educación, lo cual nos dice que la educación debe ser gratuita, de calidad y sin discriminación. Es la base del desarrollo personal, social. También nos dice que el Estado debe asegurar el acceso a todos y promover la igualdad entre hombres y mujeres, lo cual nos dice que este derecho es muy necesario para nosotros que somos estudiantes. Nosotros como estudiantes tenemos el derecho a una buena educación, como también tenemos un derecho a tener buenos docentes. Como otro derecho tenemos el derecho a la salud, lo cual nos dice que no solo es atención médica, también incluye agua limpia, aire puro y buena alimentación. Debe ser accesible, aceptable y de calidad para todos por igual. También nos dice que el Estado debe garantizar
servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente para mujeres y comunidades pobres y rurales. Rurales nos referimos a los campos, ¿ya? Eso nos dice que esto nos diría que ese derecho más o menos para las postas, hospitales, que todos tengan pues medicamentos necesarios o camillas necesarias cuando alguien esté enfermo y poder acudir. Como otro derecho tenemos derecho al agua. El derecho al agua es bien público, no es un lujo. Todas las personas tienen derecho a tener agua limpia en sus casas y suficiente. Y los gobiernos deben evitar la contaminación y la privatización que limite su acceso. O sea, esto quiere decir que nosotros tenemos derecho al agua, ya que también sabemos que el agua es vida y es muy necesario y vital para nosotros que somos seres humanos. Bueno, como otro derecho tenemos... espérense. No voy a acordar porque igual voy a hacer. Como otro derecho tenemos el derecho al saneamiento. Este derecho a tener baños y desagües adecuados y que es vital para nosotros y para nuestra salud, ya que tener baños y servicios higiénicos es muy importante y mucho más en los colegios, ya que muchos estudiantes pueden sufrir de otras enfermedades si no van a tiempo a los servicios higiénicos, como también tienen que ser muy limpias, ya que eso es algo muy privado de parte de nosotros. También nos dice que su ausencia afecta sobre todo a mujeres, ya que muchas veces nosotras como mujeres sufrimos de infecciones urinarias o además, y también los hombres. También nos dice que el Estado debe invertir en infraestructura y educación sanitaria. Como otro derecho tenemos el derecho al trabajo y derechos en el trabajo. ¿A qué me refiero? Que nosotros tenemos derecho a tener un trabajo seguro y con un buen sueldo y tampoco seamos explotados, mucho menos que exista la trata de personas a nosotros como menores de edad o a otras personas que los llevan con engaños. Eso sería algo ilegal, ¿no? Y también nos dice que el Estado debe proteger a los trabajadores de la explotación, y a eso me refiero, ¿no? Como otro derecho tenemos el derecho a un recurso efectivo. El derecho efectivo es cuando el derecho es violado o cuando no lo cumplen. Las personas deben poder acudir a la justicia para poder pedir reparación y evitar que vuelva a pasar. Sin justicia, los derechos solo quedan en papel. Bueno, en conclusión de este capítulo 2, ya para terminar, nos dicen que los derechos económicos, sociales, culturales son independientes y esenciales para una vida digna. Garantizarlos es deber de los estados y base de su seguridad, igualdad y justicia social. Sin ellos no hay verdadera dignidad humana. Bueno, dicho todo esto, muchas gracias. Con eso concluimos el capítulo 2. Espero que les haya gustado. Con mi compañera, yo voy a explicar el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5. Bueno, en el capítulo 3 el título es Obligaciones previstas por el derecho internacional. En esta tiene 3 subtítulos, en las cuales voy a mencionar. En el primer capítulo nos dice que el deber de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. Bueno, en esto nos da a conocer nos dice que los derechos económicos, sociales y culturales se han malinterpretado a menudo como obligaciones fundamentales positivas que se imponen entre los estados. Entre estos nos da a conocer tres aspectos muy importantes, las cuales son respetar, proteger y hacer realidad, o que se haga o que se realice. Bueno, entre estos nos dan ejemplos, y en el primero nos da un ejemplo en donde nos dice que en respetar, nos dice que no debemos de interferir en el ejercicio de un derecho. Pasando con el segundo subtítulo, que son las obligaciones inmediatas y la efectividad progresiva, en donde nos dice que además del deber de alcanzar la efectividad progresiva, los estados tienen unas diversas obligaciones inmediatas relativas a los derechos económicos, sociales y culturales, que no dependen de los recursos disponibles.
Nos dice que acá el deber de no discriminar también es una obligación inmediata. La adopción de leyes, políticas y prácticas que tengan efectos discriminatorios, directos o indirectos. Y por último, las obligaciones más allá de las fronteras, en donde nos dicen aquí que reconozcamos que además de las responsabilidades que todos tenemos respeto de nuestras sociedades o no nos incumbe las responsabilidades colectivas de respetar y defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad del plano mundial. En nuestra ciudad de dirigentes tenemos pues un deber de cumplir un aspecto de todos los habitantes del planeta, en especial las vulnerables y particular los niños del mundo a los que pertenecen el futuro. Como bien sabemos, los niños van a ser el futuro, así como nosotros los jóvenes. Bueno, pasando con el cuarto capítulo que lleva de título las identificación de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, en este capítulo también nos da a conocer tres subtítulos, en las cuales son uso de los indicadores de derechos humanos, los conflictos armados no justifican las violaciones de los derechos humanos y la insuficiencia de los derechos. No es una, es, no es una excusa. Bueno, en este capítulo nos empieza dando una pequeña introducción en donde nos dice que se produce una violación de los derechos económicos, sociales y culturales cuando un Estado, por acción u omisión, desarrolla una política o práctica que, que vulnera deliberadamente o pasa por alto las obligaciones del pacto. Bueno, también nos hace una pregunta en donde nos dice, ¿pueden, ¿pueden 842 millones de personas que no tienen acceso a alimentación nutricional adecuada ser víctimas de violación de los derechos humanos? Eso se responde al transcurso del capítulo. Bueno, en, en el primer subtítulo donde nos dice uso de los indicadores de los derechos humanos, nos dice que los los indicadores de los derechos humanos deben estar basados en contenidos formativos de derecho, expuesto fundamentalmente en los tratados ratificados por los estados o las observaciones generales de los órganos de vigilancia. También nos dice que estas deben estar concentradas en la medición de los compromisos, intentos de los estados de cumplir las obligaciones de los derechos humanos. Y también nos habla sobre que deben estar basados en normas universales, pero ser significativos contextualmente. Nos dice que también los indicadores de los derechos humanos pueden ser cualitativos y pueden ser cuantitativos. También pueden ser estructurales y relacionados con el proceso y con los resultados. También pueden ser objetivos y subjetivos. Bueno, eso sería el primer subtema. El segundo trata sobre los conflictos armados que no justifican las violaciones de los derechos. En aquí nos habla que, nos dice que existe también una serie de deberes diamantes del derecho internacional unitario, que esto vendría a ser el derecho de los conflictos armados, en donde nos dice que los relativos a los medios y métodos para conducir las hostilidades y las obligaciones de una potencia ocupante que son pertinentes para los derechos económicos, sociales y culturales. Y aquí nos da unos ejemplos, en donde nos dice que la prohibición de hacer padecer hambre o con método de guerra. Nos dice también que la prohibición de medios de métodos de guerra que pueden causar daños generalizados y duraderos al medio ambiente, poniendo así en peligro la salud o la supervivencia de la población. Como bien sabemos, en todas las guerras que han sucedido en este año o en anteriores años, siempre causan así muchas causas, ¿no? En las cuales son fatales para varias personas.
pueden causar muerte o pueden dar la escasez a algunas personas porque les afecta a ellos económicamente y también pues físicamente o su salud. Bueno, y en la tercera, que es la insuficiencia de recursos, que no es una excusa, sí, es una excusa. Bueno, en aquí nos dice que aunque se demuestren los recursos disponibles no insuficientes, siguen en pie la obligación de que el Estado que el Estado en parte se empeña en asegurar el disfrute más amplio, más posible de los derechos pertinentes dadas en las circunstancias reinantes. Esto sería el cuarto capítulo finalizado. Bueno, voy a seguir con el capítulo 5. En el capítulo 5 nos dice, es una pregunta, y nos dice, ¿quién es el responsable? Bueno, en este capítulo es un poco corto, el cual solo tiene un subtema en donde nos dice responsabilidad empresarial de los derechos humanos. Bueno, esta nos habla sobre, bueno, en acá nos dice que su marco se apoya principalmente principalmente en tres principios básicos, en las cuales son el deber del Estado de proteger entre los abusos contra los derechos humanos. El segundo sería la responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos. Y bueno, la tercera es la mejora del acceso de las víctimas a reparaciones efectivas, judiciales como no judiciales. Y también, bueno, por último nos habla también que dice que en 2010 el representante especial publicó unos principios rectores en los que se desarrollan más detalladamente el marco de proteger, respetar y remediar. Bueno, esto sería el capítulo 5. Gracias. Yo a continuar con el capítulo 6, cuyo título es Todos los derechos para todas las personas. En este capítulo aborda las dificultades de las personas que pasan el día a día, donde nos especifica que ciertos grupos tienen enfermedades donde ciertos desfavorecidos para ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales. Esto nos dice que hay grupos donde no tienen nada que comer o no tienen una alimentación adecuada. También que se destaca con la discriminación en un obstáculo común que afecta a mujeres, niños, pueblos indígenas, migrantes y refugiados. También en personas como discapacitadas y otros grupos marginados, quienes enfrentan barreras múltiples para ser efectivos con sus derechos. Se insiste con individualidad, ya que los derechos humanos se tienen que dar a todas las personas, ya que hay derechos que no favorecen a ciertas personas. Y como la violencia en derechos civiles y políticos están interrelacionados con la violencia de los derechos, ya que hay autoridades que respetan los derechos, ya que personas que discriminan ya por su color de piel o por su forma de vestir. Y también nos dice que para corregir desigualdades estructurales y garantizar la protección de los derechos humanos, en grupos se subraya la urgencia de actuar con la eliminación de la pobreza, como servicios básicos como la alimentación, como empleos o etcétera. Esto nos quiere decir que hay personas con mayor autoridad discriminan a personas con menor autoridad por su forma de vestir o por su color de piel. Y también ya continuar, seguir con el capítulo 7, lo que es la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. En este capítulo se centra más en las estrategias y acciones para promover las defensas con los derechos económicos, en los cuales se detallan que métodos como el trabajo social con actos individuales para lograr cambios de documentaciones, para promover más empleos a gente desempleada. Y también nos dice que en la violencia de los derechos humanos
que hay empleos donde no respetan los derechos y los mantiene hasta horarios nocturnos. Y también nos dice que en el trabajo asociado con comunidades y organizamos apoyos para garantizar constituciones y vigilancia y analizar ya con propuestas públicas. También señala que con la importancia de ciertos derechos nos puede favorecer en ciertas conductas. Y también nos dice que información de población en cuanto a sus derechos ya es necesidad de una acción colectiva, ya que hay unos derechos que nos puede favorecer a una persona en su empleo o en cualquier cosa que esté haciendo. Y también dice en las necesidades de una acción colectiva coordinada para enfrentar las barreras, abusos y que impidan un goce de estos derechos, que que nos concluye enfatizando con el monto de actuar y protestar más en la realización plena de estos derechos fundamentales. Esto nos dice que hay derechos que nos favorecen y otros no, ya que hay derechos que más favorecen a las autoridades que tienen mayor rango y, nos ve afectados a gente que no tiene buena economía y se dedica más a la agricultura, ya que esto nos trae discriminación. Bueno, acá concluimos con la exposición y con mis compañeras. Bueno, muchas gracias. Te lo dice Glorioso Comercio 32, las estudiantes de cuarto grado E. Cuando un corregino se decide, No hay quien lo detenga.